varios que están tuiteando sobre la declaración patrimonial de Salvador Cienfuegos. Pues como a nosotros nos gusta meternos en el chisme, ¿verdad? Aquí, mis amigos, todas y cada una de las declaraciones patrimoniales de Salvador Cienfuegos. Mis amigos, vamos a siempre, lo que yo hago es irnos con la primera y la última, y a partir de ahí, si tenemos dudas, pues ya vemos qué sale. La primera declaración patrimonial que hay, de la que hay registro de Salvador Cienfuegos, es en 2004, es la primera a la que tenemos. Aquí viene la declaración patrimonial, y le voy a hacer zoom para verla más grande. Salvador Cienfuegos estudió la carrera de Administración Militar para la Seguridad y Defensas Nacionales, tiene una licenciatura en Administración Militar. En el sector público, el Poder Ejecutivo, pues fue secretario de la Defensa Nacional, del Estado Mayor y demás. Y acá, mis amigos, el servidor no aceptó hacer públicos sus datos patrimoniales, tampoco hay mucho que buscarle. En la primera declaración de Salvador Cienfuegos, pues no hay publicación de sus datos patrimoniales. La información fue capturada directamente por el servidor público y pues dice que declaración de posible conflicto de interés, no está de acuerdo en hacer público su conflicto de interés. La primera declaración de la que tenemos registro de Salvador Cienfuegos, la fecha de inicio del encargo fue el 16 de enero de 2004. Este es el primer registro que se tiene de Salvador Cienfuegos, y en ese momento, pues Salvador Cienfuegos no quiso hacer pública su declaración patrimonial por un posible conflicto de interés, tampoco quiso relevarlo. El nombre del encargo, pues es comandante del Ejército Mexicano, ¿no? En su primer encargo como comandante del Ejército Mexicano, es que Salvador Cienfuegos decide no hacer pública su declaración patrimonial. Si nos vamos a la última, mis amigos, que es ya, de hecho me voy hasta la conclusión, que es la del 2018, acá viene, ¿no? En el cargo, pues el cargo es secretario de la Defensa Nacional, secretario de Estado, y aquí ya cambian las cosas, ¿no? Aquí ya hay un poco más de cosas, viene toda la experiencia laboral de Salvador Cienfuegos, y aquí vienen sus propiedades. Salvador Cienfuegos tiene una propiedad de 563 metros cuadrados que fue adquirida a crédito, ¿no? El monto de la propiedad es de 3.974.000 pesos. Aquí está la propiedad. Luego hay otra propiedad con la que aún permanecía de 120 metros cuadrados, que la obtuvo también a crédito, ¿no? Aquí dice que esa propiedad es de 140.000 pesos. Tiene dos coches, una Homer modelo 92 que se la donaron, y tiene un Audi, ¿no? Incorpora un Audi, un QS modelo 2018. Aquí está un Audi 18 que obtiene a crédito. Los datos patrimoniales, ¿no? Aquí viene menaje de casa, muebles y accesorios. La forma de operación fue a contado. No hay valor de la operación, no lo exhibe. Viene aquí saldo de una inversión bancaria. Y hablamos que tiene una inversión bancaria, si mis ojos no me vayan, y hasta le voy a hacer zoom, de 13.865.443 pesos. Hay una inversión bancaria, ¿no? Aquí tiene este saldo. ¿Qué otro saldo tiene Salvador Cienfuegos? ¿No? Aquí hay más todavía. Tarjetas de crédito, hay una compra de un vehículo, que es el que incorpora aparentemente, y listo. Y también habla de un posible conflicto de interés, el cual se niega a revelar. Esto, por lo que estoy viendo, ha sido una constante en las declaraciones de Salvador Cienfuegos, donde hay un conflicto de interés que el servidor se negó a declarar, ¿no? Y aquí dice, acá en esta parte, aunque menciona que declara y que está de acuerdo en hacer público su conflicto de interés, no menciona el conflicto de interés, pese a que en las declaraciones pasadas, o al menos en su primera declaración, efectivamente
hay un conflicto de interés que niega. Pero vamos a su primer cargo, ¿no? Ya como secretario, él entró en el 2012, aquí está, esta es la modificación 2012, cuando ya es secretario de la Defensa. Aquí, perdón, todavía es oficial mayor en 2012, sería la declaración de 2013, aquí de hecho dice inicio, 2013 sería su primera declaración como secretario de la Defensa Nacional. Y aquí viene, vamos, aquí es cómo llegó. Cuando llega, tiene 4 casas. Cuando Salvador Cienfuegos entra a la administración y se convierte en el secretario de la Defensa Nacional, entró con 4 propiedades, de las cuales 3 se pagaron de contado. Acá, mis amigos, hablamos de 3 propiedades que se pagaron de contado, una de 120 metros cuadrados, una de 170 metros cuadrados y una de 187 metros cuadrados, que fueron pagadas de contado, una en el 92, otra en el 73 y otra en el 89, y la que obtiene a crédito la obtiene en el 2006. Luego, él tiene 2 coches, un Chevy 99 que pagó de contado y una Suburban 2001 que paga de contado. Aquí aparentemente pues no hay inversiones, no tiene adeudos, ¿no? En ese momento no tiene inversiones, no tiene adeudos, y acá no habla del conflicto de interés. Aquí, en esta declaración, en la primera declaración de Salvador Cienfuegos como secretario de la Defensa Nacional, no hay conflicto de interés, no la presenta, no lo menciona, ni mucho menos, pero entró pues sin tener inversiones y salió con 13 millones de pesos en una cuenta de inversión. 13 millones, más de 13 millones de pesos en una cuenta de inversión. Eso es a lo que yo quería llegar justo con esta parte. Porque entra Salvador Cienfuegos a la administración para convertirse en secretario de la Defensa Nacional sin cuentas bancarias, aparentemente, sin una cuenta de inversión, sin deudas y con 4 casas y 2 coches. Y sale de la administración con un Audi, una Homer que le donan, 2 casas, las demás las vendió 3 casas, y aparte con una cuenta de inversión de 13 millones de pesos, más de 13 millones de pesos. Y con un conflicto de interés que acepta, pero que cuando lo responde dice que no hay, pese a que asegura que hay un conflicto de interés, cosa que ocurrió con su primera declaración. Aquí es en donde empezamos a ver que las cosas se ponen raras. ¿Cómo le haces? ¿Cuánto gana el secretario de la Defensa? No ganas más que el presidente. 50, ¿será? No ganas más que el presidente. O sea, bueno, Peña Nieto ganaba 250 y tantos mil. Ponle que ganara 200,000 pesos el secretario de la Defensa Nacional en tiempos de Enrique Peña Nieto. Ponle. ¿Cómo te haces de 13 millones, de más de 13 millones de pesos para un fondo de inversión en 6 años? Sí, o sea, prácticamente no gastaste en absolutamente nada. O sea, no tendrías que haber gastado en absolutamente nada en toda la administración. Nada más como para acercarte al mundo. O sea, no tuviste que haber gastado absolutamente nada para que en seis años te hicieras de un fondo de inversión de más de 13 millones de pesos y que tengas 2 coches, uno que es un Audi, que no es barato, y que aparte vendieras 3 propiedades que habías comprado de contado. Esas son las cosas, mis amigos, que sí hay que estar aquí señalando puntualmente. Ya veo que aquí empezaron a llegar uno que otro bot que vienen, por supuesto, a defender. 205,000 pesos. ¿Cuánto es de 205,000 pesos al año? ¿Cuánto es 205,000 pesos por 12? ¿La final? 13 millones, más de 13 millones. 13 millones 600. $65 meses. 5 años y medio. O sea, prácticamente Salvador tuvo que trabajar toda su administración sin gastar un solo peso para tener un fondo de inversión de más de 13 millones de pesos. O sea, prácticamente tuvo que trabajar, o sea, todo lo que ganó
como secretario de la Defensa, no lo gastó, no tuvo que haber gastado ni un solo peso. O sea, ni el A. Ahora, acá, mis amigos, ¿no? Esta es ya la última declaración de Cienfuegos. La resumo, ¿no? Porque les digo, vendió la propiedad, vende la propiedad Salvador Cienfuegos, pero aquí está, digamos que la parte resumida de la declaración de Salvador Cienfuegos, es como la parte resumida, que es lo que hay que resaltar. Y es esta. Una casa de 563 millones, de 563 metros cuadrados, con un valor superior a los 3 millones, casi 4 millones de pesos. Una casa de 170 metros cuadrados, la que vende, de 5 millones. Luego, una casa de 120 metros cuadrados de 140,000 pesos, que se la queda. Una casa de 187 metros cuadrados, con un valor de 1,200,000, que vende. Un Audi que sí obtiene, o sea, un Audi 2018 que sí tiene, y una Homer que le donaron, y esta cantidad en inversiones bancarias. Esto es lo que está en manos de Salvador Cienfuegos. Por preguntas del millón, ¿no? Preguntas del millón. ¿Cómo te haces de esa lana con un sueldo de 205,000 pesos al mes sin gastar un solo peso? Un solo peso. Y aún así tengo mis dudas, porque hubo ventas, hubo transacciones, se compró un Audi, y hay una declaración en donde, de hecho, su primera declaración patrimonial dice que tiene un claro conflicto de interés, se niega a revelarlo, y posteriormente en esa declaración, en la última, de hecho ya en la conclusión de esa declaración, dice que tiene un conflicto de interés, pero no menciona cuál es, pese a que ahí sí dice que lo mencionaría, no dice cuál es. Ahora, nada más eso es como para ir aderezando la situación. Una cosa que tenemos que mencionar es que la detención de Cienfuegos, ¿no? Aquí vamos a poner otra foto de las famosas fotos de Cienfuegos, ¿no? De este famoso personaje. Las famosas fotos, les voy a decir, las famosas de Cienfuegos. Ahí les va, ya que estamos hablando de este no tan agradable sujeto. Mis amigos, la detención de Cienfuegos podría de hecho ser la puerta para juzgar en tribunales estadounidenses a la política antidrogas de los últimos 2 sexenios, pero con un agravante inédito en la vida pública del país: los militares, a los que nunca tocan. Y es que, como les decía en un inicio, la DEA prefiere trabajar con la Marina. Todos prefieren trabajar con la Marina. Cuando quieren hacer las cosas, prefieren trabajar con la Marina que con los militares. Me ha tocado escuchar casos que no logramos terminar de armar por justo la peligrosidad del asunto, en donde mencionan que son los propios militares los que les plantan droga. Una cosa muy similar a la que ocurre con los policías. Hay policías que plantan droga, hay militares que plantan droga. Bueno, acá, mis amigos, de acuerdo con diversas fuentes en las Fuerzas Armadas, el sexenio anterior dejó una huella muy profunda en las agencias estadounidenses, que fue pues la fuga del Chapo Guzmán por medio de un túnel desde el penal de Almoloya. Un túnel que es la parte en la que se escapa, ¿no? Se metió a bañar, ¿no? Y se escapa, se fugó, se fue. Y nadie supo, nadie escuchó, nadie nada, que construyeron un túnel en donde cabía una persona caminando perfectamente bien, así con los brazos abiertos. Tú entraste, ¿no? ¿Tú entraste al túnel? No, no, yo entré a Mochis, a la casa. Ah, tú entraste al de la casa de muchos. Pero los túneles del Chapo eran considerados por ser bastante cómodos. Sí, claro. Bastante cómodos. O sea, con los brazos abiertos, das vuelta, ¿no? O sea, altos, que pasaras con comodidad. Algo que no construye silenciosamente, pues, ¿no? Aquí es algo importante decirlo. No es algo que haces silenciosamente. Y en este caso particular, en el de Almoloya, fue el de la moto. Nadie escuchó nada. Nadie escuchó cómo se movían, no, nadie sintió las vibraciones, nadie nada. Nunca nadie supo nada. Es lo más curioso, que nunca nadie supo nada. Acuérdense, mis amigos, que este suceso pues fue bastante chistoso. Hoy sigue siendo chistoso por lo mismo que les digo, pero justamente en donde más permea es en el ejército.
que tenía un cuartel de una unidad de arma blindada en las inmediaciones del lugar de la fuga. Antes de ocupar el cargo de secretario general, Cienfuegos fue oficial mayor y previamente inspector y contralor general del Ejército y Fuerza Aérea de la Sedena durante el sexenio de Calderón. ¿Ven por qué el circuito está vinculado? Lo que llama la atención aquí es el expediente del militar Cienfuegos. Como coronel fue comandante del 14 Batallón de Infantería en Jalisco. Después pasó como general a encabezar la comandancia de la 15 Zona Militar en esa entidad y tras su ascenso a divisionario regresó a Guadalajara, pero ahora para hacerse cargo de la 5ª Región Militar que abarca los estados de Colima, Aguascalientes, Zacatecas, Nayarit y la tierra jalisciense. En 2012 se dio una fuerte disputa al interior de la Sedena entre varios generales de alto rango por entonces cambiarle la silla al entonces titular del ramo, Guillermo Galván. Galván, me encanta porque fue un apellido muy famoso, el Galván. Entre la guerra del lodo se mencionó que Cienfuegos durante su etapa en Jalisco se relacionó con el narco. De las cosas que se mencionan. La acusación quedó como una estampita, ¿no?, en los ataques que se dieron entre quienes buscaban quedarse con el cargo. Ahora lo que se sabe es que hay una investigación más profunda por parte de la DEA que toca a militares que tuvieron cargos de primer nivel en el ejército en el pasado reciente. La captura de este sujeto, mis amigos, por supuesto que abre la puerta a estas investigaciones. Y casualmente, cuando vemos en dónde estuvo, ¿no?, en qué lugares estuvo Cienfuegos, pues estuvo en las zonas del cártel Jalisco Nueva Generación, del cártel Sinaloa, o sea, estuvo en las zonas en donde operan los cárteles machuchones, si así lo quieren ver. Y pues al ser un militar de alto rango, sería hasta ingenuo de nuestra parte pensar que nunca se topó con alguno de ellos. Sería un poco ingenuo de nuestra parte decir, ay, él nunca los vio. ¿Neta? No pequemos de ingenuos, ahora sí, no pequemos de ingenuos en esta parte. Y para todavía ser más claros y no pecar de ingenuos y no hacer ningún tipo de tontería, permítanme decirles, mis amigos, que esto se pone todavía mejor. Porque desde hace varios años, como les digo, parece que esto que investiga la DEA tiene nombre y apellido y se llama la Operación Padrino. Es una operación que no tiene 2 días, tiene varios años. La Operación Padrino tiene varios años. Es Jesús Esquivel, de los primeros que menciona, al menos en la revista Proceso, el día de hoy, sobre la Operación Padrino. Pero hace ya varios años, en el 2018, fue un exagente de la DEA quien habla sobre la Operación Padrino. Es Héctor Barreyes, quien dice que el dinero del narco estaba entrando a cuentas controladas por la CIA, que ese dinero que entraba a México y entraba a Colombia con Pablo Escobar y que era para lavar dinero para los contras y fundar una guerrilla en Nicaragua. De ahí parte lo que sabemos sobre la Operación Padrino, de cómo se estaba moviendo el dinero del narco entrando a cuentas controladas de la CIA que entonces fundarían una guerrilla en Nicaragua, perdón. Pero retomo lo que publica hoy Jesús Esquivel hace unos minutos, en donde habla otra vez de la Operación Padrino y dice que es la investigación del gobierno estadounidense que data de por lo menos hace 10 años, antes de que Cienfuegos asumiera como titular de la Secretaría de la Defensa Nacional. Y de acuerdo con fuentes fidedignas del Departamento de Justicia que le habrían narrado esto a Proceso, pues ahí sale el nombre de este sujeto. Pero ahí les va. De acuerdo con estas narraciones que se filtran ya a Proceso, que narran los propios fiscales generales a Proceso hace meses, y a un periódico de circulación nacional de Estados Unidos, la DEA estaba investigando al general en retiro por supuestos nexos con la agrupación delictiva de los hermanos Beltrán Leiva, que controlaban el tráfico de estupefacientes en el estado de Guerrero y Morelos. Guerrero, un estado en el que él fue muy cercano, acabamos de ver un video de cómo fue muy cercano al actual todavía gobernador del estado de Guerrero. Y en esa época, acuérdense también que el general Cienfuegos, ¿no?, cuando estaba investigando, pues era comandante de la región militar y estaba en Acapulco. Estuvo un tiempo en Acapulco.
El expediente judicial del general Cienfuegos está bajo la jurisdicción, como les decía hace un ratito, de la misma corte que lleva el caso de Genaro García Luna, acusado de vínculos con el cártel de Sinaloa. Y por eso, mis amigos, es que nosotros podemos continuar pensando que de eso va. Algo que nosotros no teníamos en el radar porque estamos más preocupados por lo que pasa con Felipe Calderón, estamos más preocupados porque ya por fin no le dieron registro a México Libre, estamos muy preocupados por eso. Y hemos centrado nuestra atención al tema del narcotráfico y de los vínculos con el crimen organizado a la administración de Felipe Calderón. Pero creo que si algo, y en algo hemos insistido en este canal, es en la relación que tiene uno con el otro. Y yo se los mencionaba 1000 veces. No podemos pensar en la administración de Enrique Peña Nieto sin Felipe Calderón. Lo que ocurrió en la administración de Enrique Peña Nieto se cocinó en la de Felipe Calderón. La reforma energética se cocinó en la de Felipe Calderón para aprobarse con sobornos en la de Enrique Peña Nieto. Odebrecht, los sobornos para financiar la campaña de Enrique Peña Nieto, se cocinaron en la administración de Felipe Calderón, con funcionarios de Pemex de Felipe Calderón, ¿no? Después se consolidan con Enrique Peña Nieto. El avión presidencial se compra en la administración de Felipe Calderón, se remodela y se usa en la de Enrique Peña Nieto. El secretario de Hacienda de Enrique Peña Nieto, pariente de Felipe Calderón, sus esposas son primas. No creo que podamos entender que la administración de Enrique ocurrió sin Felipe. Y esto lo voy a dejar claro. La estrategia de seguridad de Felipe la continuó Enrique. Los proyectos que Felipe quería los continuó Enrique. Los que no le dio tiempo a Felipe los terminó Enrique. Entonces, no podemos entender que los últimos 12 años del país, de las administraciones PRI-PAN, PAN-PRI, ¿no? Si somos ordenados, no tuvieron una que ver con la otra. Y si somos severos con Felipe Calderón, tenemos que ser severos con Enrique Peña Nieto. No por lo mismo, no porque Enrique fuera brillante, porque si hubiera sido brillante, quizás hubiera aprovechado una vez entrado a la administración para romper todo tipo de relación con Calderón y hacer sus propias cosas. Lo que hizo fue seguirle la corriente a Felipe Calderón, seguir el caminito que ya le habían labrado en su momento. Nada distinto, nada nuevo, más robos, por supuesto. Pero si somos aún más lógicos, claro que tiene coherencia, porque tienes que robar más dinero para lavar el dinero que el otro te dejó. Tienes que hacer más movimientos de dinero para limpiar lo que el otro dejó. Aquí, mis amigos, el especialista en seguridad nacional, César Gutiérrez, reveló que el gobierno de Estados Unidos tenía desde hace meses una investigación en contra de Cienfuegos. Según Gutiérrez, ya había una investigación desde Estados Unidos, que en México ya les habían dicho que traían una investigación. En México empezó a filtrarse mucha información y empezó a haber muchas situaciones que empezaron a complicar a la Secretaría de la Defensa y que estaba teniendo que pagar las consecuencias de eso el general Luis Crescencio Sandoval. En entrevista para La Octava, este especialista César Gutiérrez añadió que en México se filtró mucha información que complicó a la Sedena y recaía en su titular, Luis Crescencio Sandoval. César Gutiérrez reiteró que desde hace 3 meses dio a conocer que existe una investigación en contra de Salvador Cienfuegos Cepeda y que si no se habría logrado su detención era porque la Sedena lo protegía. Si no se había podido llevar a cabo algo más que pudiera terminar con una detención, es porque obviamente la Secretaría de Defensa, estaba protegiendo a Salvador Cienfuegos. Y consideró que en cuanto a Luis Crescencio Sandoval se deslindara de su antecesor, que en este caso es Cienfuegos, se iban a ver los resultados. Añadió que desde hace mucho tiempo se viene mencionando una cofradía del poder que rompió con la designación de Luis Crescencio Sandoval. Y en cuanto a Luis Crescencio, aparentemente es lo que pasó, aparentemente estamos en ese contexto. En cuanto Luis Crescencio Sandoval rompe relación y dice hasta aquí, ya no más protección, es que entonces vemos lo que está pasando. Y no me causa extrañeza, no me causa ningún tipo de extrañeza por lo mismo que les menciono. No es lo mismo hablar de un policía como Genaro García Luna, que es civil,
y que las cosas no están tan escondidas, que no se cuidan mucho entre otros, que de hecho se tienen tirria, ¿no? Se tiran tirria en la corporación, en la policía y demás, que muchos aspectos son públicos y aparte estamos hablando de una persona, y también lo digo con mucho respeto, pero pues García Luna no era un tipo tan brillante, ¿no? García Luna no es un tipo que brille por su intelecto. Salvador Cienfuegos tiene maestría. Salvador Cienfuegos es militar de carrera. Es una persona que tiene licenciatura en administración de la milicia. O sea, cuando no podemos comparar ahí sí la educación de un militar con la educación de Genaro García Luna, que según lo que tenemos conocimiento, pues desde chiquito ya era vivillo. No podemos compararlo. Entonces, por supuesto que es más fácil exhibir los delitos de un Genaro García Luna que exhibirlos de un militar, porque aparte, entre militares se protegen. En la policía ocurre distinto, se protegen entre los que tienen intereses similares y los demás se exhiben, pero no en la milicia. Ahí existe, como bien dicen, una cofradía de poder en donde se van todos cuidando, ¿no? Se cuidan de cierta manera y nadie dice nada, ¿no? Y nadie dice nada. Y las reglas son distintas y los procesos son distintos. Por supuesto que es más fácil enjuiciar y exhibir el pasado oscuro de un García Luna y no el de Salvador Cienfuegos. Lo que en un momento se consideró para Genaro García Luna, ¿no? En donde N cantidad de veces se hablaba de los vínculos que tenía con el narcotráfico, pues decirlo de un militar era distinto. Era ese secreto a voces que sabías que si lo decías no tenías cómo comprobarlo. No tienes forma de fundamentarlo ni argumentarlo, y ahí sí es tu palabra contra la de un militar. Cambia un poco esta percepción. No me extraña, no me sorprende, y creo que es esta parte en la que hay que ser bien prudentes. Actualización sobre este proceso, pues Cienfuegos tendrá que presentarse ante un juez en las próximas 48 horas en Los Ángeles, donde le tienen que leer las acusaciones. La DEA lo acusa de conspiración en temas relacionados con narcotráfico, de acuerdo a una fuente oficial anónima. Eso es lo que tenemos hasta este momento y se los repito. El general Cienfuegos tiene que presentarse ante un juez en las próximas 48 horas en Los Ángeles, donde le van a leer sus acusaciones. La DEA lo acusa de conspiración en temas relacionados con narcotráfico, de acuerdo a una fuente oficial anónima, que es la que estaría confirmando todo lo que les acabo de decir. Para que tengamos un panorama más grande, ¿no? Un panorama mucho más grande de esto. Ahora, por supuesto, ¿no? Mis amigos, que cuando vemos al ejército, cuando los tenemos aquí enfrente, tenemos al ejército y todo esto, es una cortina de humo para muchos, porque se les tiene cierto respeto. Son las Fuerzas Armadas, no se les tiene un cierto respeto. En las encuestas de confiabilidad, las Fuerzas Armadas siempre aparecen como las que se les tiene confianza. Pero si hacemos una encuesta de confiabilidad entre las diversas Fuerzas Armadas, ¿no? Y si metemos a los marinos también ahí, encontramos una diferencia importante porque se le tiene mucha mayor confianza a la Marina que a las Fuerzas Armadas por estos escandalitos, estos rumores que han llegado a salir sobre que se llevan la lana de los decomisos, que se agarran, le pellizcan a la droga y demás. Y aparte, a eso súmenle, pues, el tema de Salvador Cienfuegos. Nada más con eso creo que podemos resumir muchas cosas. ¿Quién sigue? Estados Unidos tiene en su poder en este momento al superpolicía de Felipe Calderón y al supermilitar de Enrique Peña Nieto. Esto sí tenemos que también decirlo, es histórico. Esto sí es histórico. Esto completamente es histórico, mis amigos. Estados Unidos tiene en su poder a dos altos mandos de seguridad de México, de diferentes administraciones. ¿En qué país estábamos viviendo? ¿En qué país, mis amigos, respirábamos, caminábamos? ¿Con qué seguridad salíamos a la calle? Para que la policía nos defendiera y luego con sacar a los militares nos defendieran. Y ojo, que a mí personalmente me encantaría
pero que sometieran a juicio a Cienfuegos por Tlatlaya y Ayotzinapa. O sea, a mí, si me preguntan a mí personalmente, yo sí quisiera que lo sometieran a juicio por eso. Aparte del tema del narcotráfico. Pero por eso, por ejecuciones extraoficiales, homicidios, pues, de gente inocente. Gente que no tenía que morir murió porque lo decidió. Porque lo decidieron y porque no quiso que se hiciera justicia. O sea, es un actor de ley que entorpeció la ley aprovechándose del rango militar.